Bueno, pues todo el mundo deseando que 2026 fuera un año de paz, de tranquilidad, y lo que llevamos de año, madre mía, cómo se está moviendo el mundo, cómo se está sacudiendo, casi como se sacude toda la galaxia, porque así es la vida, va zumbando de un lado para otro, de otro lado para uno. Y en el caso de Átomos y Bits, pues nuestra labor es mirar, pues eso, cómo se va moviendo todo el universo y contároslo en este programa que cada semana pues os acerca a algunos de los asuntos más interesantes de la ciencia y de la tecnología, que también se mueve, también se sacude, también nos traen novedades interesantes y que nos hacen pensar y bueno, nos hacen seguir investigando, porque el fenómeno humano es el fenómeno de la curiosidad, después de todo. Átomos y Bits, cada semana en esta sintonía, con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves, que nos cuenta todas las cosas interesantes de las que os hablamos, de las investigaciones científicas, y Pedro Pablo Mayo aquí en el micrófono. Don José Manuel, ¿cómo está usted esta semana, señor? ¿Cómo va la cosa? Hola, Pedro Pablo, ¿qué tal? Estupendamente. Muy bien, vamos a comenzar hablando de nuestros queridos amigos, los que están ahí fuera, pero no hay manera de verlos, porque yo sigo convencido que están ahí fuera, los alienígenas. ¿Por qué no encontramos las señales alienígenas? ¿Por qué? Si llevamos un montón de tiempo investigando. Tú sabes que esa pregunta nos la hemos hecho en el programa, nos la hemos hecho varias veces, ¿no? Y hemos dado algunas soluciones muy ingeniosas, ¿no? Pues hoy vamos a dar otra, porque claro, es verdad, llevamos décadas buscando alguna señal, pero no hemos encontrado nada. Y es que es posible que aunque esa búsqueda se ha basado en una premisa que es lógica, también es verdad que puede tener un defecto, que sea una premisa demasiado humana. Es decir, que asumimos que una civilización avanzada pues más o menos se va a portar pues, de la misma manera que nosotros, ¿vale? Sí. Claro, desde que se descubrieron las ondas de radio, dijimos, pues ya está, así es como se habla en el espacio. Y empezamos con proyectos enormes. Yo no sé si te acordarás de uno que se llamaba Proyecto Ozma, de los años 60. Bueno, y luego iniciativas enormes como la de Breakthrough Listen, para cazar transmisiones de radio artificiales y para encontrar alguna señal tecnológica de una megaestructura alienígena. Como sabemos, los resultados, salvo algunos sustos, como la de la señal WOW de 1977, que no se vuelve a repetir, pues no ha habido nada, no hemos tenido ninguna llamada clara. ¿Y qué pasa? Pues que ahora este nuevo estudio del que hablamos hoy nos viene a decir que ¿y si nos hemos estado equivocando de cosa al buscar? Es decir, si nos hemos centrado en búsqueda de tecnologías erróneamente, tecnologías que reflejen nuestro propio desarrollo. Sí. Y si nos ampliáramos un poquito más el espectro y miráramos, fíjate, a la naturaleza, a la biología, porque la comunicación es una necesidad no solamente humana, sino de todas las criaturas. Entonces, estos investigadores han incorporado a varios biólogos, porque resulta que aquí en la Tierra hay muchas criaturas que utilizan otros medios, que evidentemente no son la radio, para comunicarse. Y han encontrado unas que podrían darnos una pista. ¿Y esas quiénes son? No sé, los insectos. Las luciérnagas. Las luciérnagas. Es que además, piénsalo un segundo. En cuanto a radio, la Tierra cada vez es más silenciosa. Ahora tenemos fibra óptica, tenemos satélites láser, comunicaciones digitales. Es decir, nuestro ruido de radio ya no tiene nada que ver con el de los años 50. Estamos prácticamente mudos y silenciosos en radio. Y ahora imagínate, si tenemos una civilización, no sé, miles de años o 1000 años, para no decir mucho, más evolucionada que nosotros, ¿por qué iba a seguir usando una tecnología que incluso nosotros estamos empezando a descartar? Ya, claro, tiene lógica. Vale. ¿Qué hace? Entonces, este nuevo estudio ha encontrado esa solución, pues como te digo, cambiando radicalmente la estrategia de búsqueda. ¿Y si resulta que alguna civilización avanzada se está comunicando por medio de sutiles, rítmicos y súper eficientes destellos ópticos?
destellos diseñados específicamente para destacar sobre el fondo natural de estrellas. A ver, no sería raro porque, claro, aquí mismo en la Tierra, las luciérnagas, como te digo, hacen algo muy parecido. Emiten una luz en un patrón muy concreto que les sirve para comunicarse con sus congéneres, pero no para llamar la atención de sus posibles enemigos y para ser visibles en un bosque oscuro y ruidoso, como puede ser el propio universo, ¿no? ¿Qué es lo que proponen estos investigadores? Pues que alguna inteligencia extraterrestre podría haber llegado a la misma conclusión que las luciérnagas. Y en lugar de estar enviándonos pues, toda la enciclopedia galáctica codificada por radio, porque estamos buscando siempre mensajes con un significado. Sí. Pero a lo mejor podría ser todo mucho más simple. Simplemente con identificar un mensaje, saber que es tecnológico y simplemente que sea una señal de luz, ya sería suficiente para saber que hay alguien ahí, sin tanta complicación. O sea, ¿entiendes? Una Sí, sí. tecnofirma sencilla, una baliza, una que simplemente diga estamos aquí, no que esté intentando transmitirnos como en Contact, ¿no? Las instrucciones para construir una nave, ¿no? No, nada de eso. Porque claro, la comunicación, repito, dicen los científicos, los autores, es una característica fundamental de la vida. Sí, así Y por es. eso, pues, o sea, tener en cuenta la comunicación no humana, por eso es esencial si queremos ampliar nuestra comprensión sobre cómo podría ser una comunicación extraterrestre, ¿vale? Es como las torres de señales ópticas de la época de Julio César Claro, para claro, comunicarse. claro. Y entonces, ¿qué hicieron estos investigadores para poner a prueba su idea? Bueno, pues evidentemente no se fijaron en los insectos, sino en unas luciérnagas mucho más potentes y que están mucho más arriba, ¿no? Que son los púlsares, que son estrellas Ah, muertas. Claro, los púlsares sabemos que son faros naturales, son estrellas muertas. Lo que queda después de una estrella como el Sol, que ha evolucionado y se ha convertido en una estrella de neutrones muy pequeña, muy compacta, que gira a velocidades vertiginosas sobre su propio eje, y al hacerlo emiten haces de radiación y lo hacen con una regularidad realmente asombrosa, ¿no? De sí, hecho, incluso los relojes, muchos relojes atómicos, durante mucho tiempo se sincronizaban con el ritmo de los púlsares, sí. de lo precisos que son, ¿no? Fíjate, sí será que cuando se descubrió el primer púlsar, que fue en 1967, las señales eran tan precisas que los astrónomos pensaban, la verdad, medio en broma y medio en serio, ¿no? Que podrían ser señales alienígenas, hasta el punto de que durante muchos años los pulsares empezaban con las iniciales LGM y luego la numeración, 1, 2, 3. Mm. LGM de Little Green Men, o pequeños hombrecitos verdes, ¿no? O sea que imagínate, ¿no? Bueno, pues en este modelo, en este estudio, los investigadores lo que hicieron fue utilizar datos de 158 púlsares reales, obtenidos todos por grandes telescopios, y con ellos crearon un ruido de fondo galáctico. ¿Vale? Eso sería, digamos, el bosque donde viven las luciérnagas, ¿no? Con todo su ruido de fondo y esta luz natural que es la que emiten estos púlsares. Y después simularon una señal artificial y la hicieron evolucionar para que fuera distinguible de esta señal de fondo de los púlsares, ¿no? O sea, lo que buscaron en concreto fueron los algoritmos que definieran qué tipo de señal sería la que gastara la mínima energía posible y al mismo tiempo fuera inconfundiblemente distinta del ritmo de los púlsares, ¿vale? Sí, Y se generaron patrones de destellos que no se parecían a nada natural. No eran mensajes, por supuesto, ni números primos, ni fórmulas químicas, ni nada. Simplemente ritmos de patrones de luz estructuralmente únicos. Cualquiera que los viera se daría cuenta inmediatamente que eran artificiales. ¿Cuál es ya. la lección? Pues que a lo mejor no necesitamos un decodificador universal para entender a los extraterrestres. Bastaría con mirar algo tan sencillo aparentemente como esto, ¿no? O sea, lo que demuestran estos investigadores es que las señales que envían los extraterrestres no tienen por qué ser semánticamente descifrables para poder ser reconocibles. O sea, podrían identificarse por su propia estructura. Es decir,
Una Tenemos firma, que dejar... la tecnofirma de la que hablabas, sí, sin Sí, más. pero una que no diga ni hola, ni adiós, ni nada, sino simplemente como una mano levantada que diga estamos aquí. Sí. Es mucho más simple, ¿no? Claro, es una cosa eh, eh, bastante provocadora, ¿no? Porque la idea de que, bueno, claro, tú puedes pensar, la idea de que una civilización avanzada se esté portando como un enjambre de insectos luminosos, pues puede parecer, no sé, un poco despectiva, ¿no? Pero nada de eso, en realidad es muy esperanzadora, porque lo que nos está diciendo es que la inteligencia no tiene por qué seguir nuestro mismo camino evolutivo, ni tecnológico. Es decir, seguir buscando señales de radio como las nuestras, podemos hacerlo, pero estos investigadores creen que eso es condenarnos a buscar solo civilizaciones que estén exactamente en nuestra misma fase de adolescencia tecnológica. Lo cual, Es lo una cual vez reduce mucho el campo de... muchísimo, muchísimo, o sea, una ventana de tiempo muy pequeña en la historia del universo. Pero una señal de estas de tipo luciérnaga, optimizada para durar y para ser vista sin gastar muchos recursos, pues podría perfectamente ser la marca de una civilización que ha sobrevivido millones de años, ¿no? Es decir, esto es una invitación para que el SETI y la investigación de la comunicación animal colaboren entre sí. Y es una propuesta sencilla, unamos biología evolutiva y astrofísica. Y vamos a ver qué es lo que sale, a ver qué técnicas de comunicación utiliza la vida que conocemos, la Tierra, pero en la Tierra, pero que hay múltiples formas de comunicación, y utilicémosla. Es decir, incorporemos a los biólogos, que en el fondo son los que mejor pueden decirnos cómo es más probable que la vida se comporte. Claro. No está mal, no está mal la propuesta. Vamos Fíjate a ver. qué lógica, ¿verdad? Claro, es que al final es eso, que es que queremos interpretarlo todo en función de nuestra propia tecnología y del momento que tenemos ahora. Somos Claro, incapaces a veces aquí, de ir claro, más lo que allá. pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de lo restrictivo que eso puede llegar a ser. Mm. Y estudios como este, pues no sirven para encontrar a nadie, pero sí para abrirnos los sentidos hacia la posibilidad de encontrar otro tipo de cosas diferentes, ¿no? Fíjate que eso pasa también en otras materias como la historia. Muchas veces la gente quiere interpretar los hechos del Por pasado supuesto, con la mente de hoy y es imposible. Pero por bueno, supuesto. ahí queda esa propuesta. Muy bien, pues nos acercamos de nuevo a nuestro planeta después de buscar hacia arriba. Ahora miramos hacia abajo. Bueno, hacia abajo no, hacia atrás en el tiempo, porque los últimos descubrimientos que se han hecho de restos de Homo sapiens en Marruecos pues han confirmado que el país de al lado es un laboratorio interesante para descubrir a algunos de nuestros antepasados también. A ver, más que interesante. O sea, el hallazgo es una brutalidad. O sea, tú fíjate, estamos hablando no del origen de la humanidad, que fue hace un par de millones de años con los primeros bípedos, estamos hablando del origen de nuestra especie Homo sapiens, ¿vale? Hay otras especies humanas, pues desde los neandertales a los denisovanos, Homo erectus, o, en fin, hay un montón de especies. Estamos hablando del origen de la nuestra, ¿no? Uh-huh. Y claro, esa idea ha ido cambiando, ¿no? Porque en el fondo podemos comparar la historia del origen de Homo sapiens como un libro al que le faltan páginas aleatoriamente. Es decir, encontramos fragmentos muy reveladores, pero nos cuesta trabajo entender el sentido de la narración entera, ¿no? Sí. Pero resulta que hay veces que casualmente encuentras una página, un hallazgo único, que de repente da sentido a un capítulo entero del libro. Y eso es exactamente lo que acaba de suceder en Marruecos, ¿no? En una cantera de Casablanca. Un equipo de científicos acaba de encontrar unos restos fósiles que no solamente son excepcionales por su antigüedad, tienen unos 773.000 años, Uh-huh. sino porque nos colocan ante el umbral mismo del origen de Homo sapiens. O sea, imagínate, ¿qué es lo que...? O sea, se trata de una serie de mandíbulas, de dientes, de vértebras que han desenterrado en Marruecos, ¿no? Y esa población tan antigua, 770 y tantos mil años, vivió justamente en el momento en que
crucial en que había otro linaje en Europa que iba a desembocar en otra especie distinta que son los neandertales. Sí. Es decir, los linajes de Europa y de África empezaban a separarse para seguir caminos distintos. Fíjate, hasta ahora siempre ha habido una gran laguna en el registro fósil africano, justamente entre el final del Pleistoceno inferior y el principio del medio. Sabíamos a ciencia cierta que algo muy importante tenía que haber pasado entre hace 800.000 y 700.000 años, pero no sabíamos ni quién había sido el protagonista de eso, ni dónde estaba. Pero en Europa tenemos un ejemplo de esa antigüedad, y es el yacimiento de Atapuerca, en Burgos. Sí. Porque ahí tenemos una representación de ese periodo. Tenemos a Homo antecessor, que tiene unos 850.000 años de antigüedad, ¿vale? Y que sabemos que es el antecesor de los neandertales. Pero en África, la cuna de la humanidad, el registro de esa misma época, hasta ahora prácticamente no ha existido. No hay nada. Y los nuevos fósiles de Casablanca aportan una información valiosísima justamente sobre eso. Es decir, rompen ese silencio y nos dan una contraparte africana a lo que estaba pasando en Europa en Atapuerca. No sé si me explico. Sí, es complementario lo que Claro, estaban descubriendo. exactamente. Eso es lo que ha pasado en Casablanca, ¿no? Un fósil de 700 y pico mil años que es contemporáneo de lo que estaba pasando en Europa, en concreto en Atapuerca, donde los restos de Homo antecessor anunciaban ya la llegada de los neandertales, ¿no? Claro, tenemos que pensar que mientras que en Europa teníamos ese resto tan clarísimo, en África los restos de esta edad, de alrededor de 800.000 años, pues eran prácticamente inexistentes, ¿no? Por eso este hallazgo es tan importante. Y es que la narrativa sobre cómo el origen de Homo sapiens ha cambiado constantemente en los últimos años. Acuérdate, hace poco se pensaba que era una evolución lineal, luego llegó la genética y nos dijo que el último ancestro común que compartimos con los neandertales vivió precisamente hace alrededor de 760, entre 500.000 y 750.000 años. Pero ¿y dónde estaba ese ancestro común? ¿Estaba en Europa? ¿Estaba en África? Te acordarás que hemos hablado aquí ya de otros hallazgos en Marruecos de Homo sapiens muy arcaicos que tenían hasta 300.000 años, ¿no? Pero aún así, eso ya fue una revolución. Pero seguía faltando el eslabón anterior. O sea, la población base de la que ese sapiens, el de 300.000 años, y todos nosotros también surgimos, ¿no? Sí. Y aquí es donde entra en juego el nuevo estudio. Estos nuevos restos son muchísimo más antiguos, 400.000 años más antiguos que los anteriores de Marruecos, y la morfología es lo que muestra lo que se llama una evolución en mosaico. Es decir, que es una mezcla de rasgos primitivos propios de homínidos mucho más arcaicos, como Homo erectus, y al mismo tiempo se combina con características más modernas que ya apuntan hacia Homo sapiens, ¿vale? Esta mezcla sugiere que hace unos 770.000 años, podemos llamarla la fábrica evolutiva del norte de África, ya estaba trabajando en el prototipo de hombre moderno, mientras que al otro lado del Mediterráneo, en Atapuerca, se estaba cocinando una historia muy distinta, la de los neandertales. Sí. Claro, es un estudio precioso y muy significativo por eso. ¿Qué sucede? Ha habido muchas reacciones ya a este estudio, algunas muy optimistas, porque efectivamente es la contrapartida africana que nos faltaba a un momento del desarrollo de la humanidad del cual lo teníamos oscuro, y que nos dice efectivamente en qué momento las líneas que nos llevaron, la línea humana única, se dividió en dos ramas, que una llevó a los neandertales, nuestros primos, y otra llevó a Homo sapiens, hasta nosotros. Pero claro, no tenemos un cráneo entre estos hallazgos, que hay una mandíbula, hay huesos, hay dientes, pero no hay un cráneo y no hay una cara, que serían los
los hallazgos definitivos para decir que esto fuera así. ¿Y crees No que sabemos. aparecerá? ¿Crees que aparecerá el cráneo? Pues ahí, mira, por ejemplo, hay científicos como Bermúdez de Castro, por ejemplo, que es uno de los 3 directores de Atapuerca, que cree que es muy importante, pero que tiene que haber algún ejemplar todavía algo anterior, tanto al de Atapuerca como a este nuevo de Marruecos, que debería de estar en el Asia cercana, en el Próximo Oriente, dados los indicios que hay en Próximo Oriente también de homínidos más o menos de esa época. Y ese sería, digamos, el antepasado común real entre la rama que llevó a los neandertales en Europa y la que llevó a Homo sapiens en África, ¿vale? Otros, sin embargo, dicen que esto ya está muy cerca de ese antepasado común que estábamos buscando, ¿no? De ese nexo común entre la evolución de las 2 especies, porque la nuestra no hay duda de que se evolucionó en África y no llegó a Europa. Estamos hablando de hace 770, 800.000 años, y no llegó hasta Europa, Homo sapiens, hasta hace unos 40.000 o 45.000. Y se la encontraron llena de neandertales, que ya llevaban unos 800.000 en Europa desde Homo antecesor, habían evolucionado a neandertales por lo menos 300.000 años antes y ocupaban el continente europeo. Bueno. O sea que, digamos que todo este puzzle, todo este rompecabezas enorme, poco a poco va encontrando piezas, ¿no? Poco a poco va encontrando piezas que aclaran partes. Y la que se acaba de encontrar ahora en Casablanca es una pieza importante, de las que de repente te aclara toda una región del puzzle, ¿no? Pues mientras vamos completando esas piezas, ese rompecabezas del origen de la humanidad, vamos también conociendo las novedades de tecnología. Hoy tenemos encima de la mesa un aparato, un cacharrito especialmente curioso, porque con aspecto de teléfono, pero con 3 pantallas. Bueno, es el Samsung Threefold, que has tenido oportunidad ya de probarlo, o te han pasado simplemente los datos de cómo es. Me han pasado los datos. Es que todavía no está disponible en España, pero Sí. lo han presentado y bueno, no es el primero que presenta un teléfono plegable de 3 pantallas. El primero ha sido Huawei, Sí. y además con un terminal excepcional, ¿no? Pero sí es verdad que este Samsung en el CES de Las Vegas, que acaba de terminar, ha terminado, se celebra este mismo enero, hace apenas unos días, presentó este Trifold, ¿no? Que es una pantalla plegable tipo libro, que cuando está cerrado tiene 6,5 pulgadas, como un teléfono normal, pero cuando lo abres es un tablet de 10 pulgadas, ¿vale? Uh-huh. Y además con un ultra fino, cuando lo abres 3,9 milímetros en el punto más delgado, ¿no? Fíjate. Que lo hace más fino todavía que el Galaxy Z Fold, que era el anterior plegable, ¿no? Pero bueno, y lo que pasa que plegado nos encontramos con un cacharro que tiene 13 milímetros de grosor, cuando están las 3 pantallas plegadas, y unos 300 gramos de peso, con lo cual para ser un móvil es bastante pesado. Ahora, por todo apunta a que es una auténtica maravilla, ¿no? Y va a llegar a Europa, llegará, y en el momento que llegue se va a convertir, desde luego, en el teléfono más caro de todo este año 26, ¿no? Que acaba de empezar, ¿no? Solamente, de momento, se va a vender en Corea, y en Corea, al cambio, cuesta unos 2.100 euros este teléfono, ¿no? Los precios en Europa no se saben, pero suelen ser mayores, ¿no? ¿Y qué tiene esto de raro? Bueno, pues han tenido que hacer un ejercicio de ingeniería muy, muy fuerte con las bisagras. No son claro, al ser 3 pantallas lleva 2 juegos de bisagras, ¿no? Sí. Y no son iguales, sino que una es más pequeña y la otra es más grande, para que el grosor no sea excesivo y para que se superpongan y para que todo encaje, cuando está cerrado, encaje todo automáticamente, ¿no? O sea, es una aparente asimetría, pero muy útil, porque te permite que cuando está el teléfono cerrado esté cerrado herméticamente, y cuando está abierto esté abierto como una tablet, ¿no? Cuando está cerrado es como tiene un aspecto de teléfono normal o es más Claro, grande. claro.
No, es 6,5 pulgadas, como un teléfono de 6 pulgadas y media. Pero claro, más grueso, tiene como 12 milímetros y pico de grosor, Sí. porque en el fondo son o sea, cuando lo despliegas, Pantallas, sí. claro, son 3 pantallas. Bueno, ¿qué tenemos? La pantalla interior, la de 10 pulgadas, cuando está todo abierto, es espectacular, es lo mejor que tiene Samsung, 120 hercios de pantalla AMOLED, en fin, nada que decir. Eh, Tiene un modo de escritorio. Uh-huh. Claro, al ser ya un tablet, tú lo puedes poner un modo de escritorio para el cual le puedes conectar directamente un teclado, que seguro que empiezan a fabricar teclados para estos dispositivos, y usarlo como si fuera un pequeño ordenador, ¿no? O un ratón, ¿no? Y lo puedes utilizar, ¿no? El, 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 el chip que han subido es el último de Qualcomm, el 8, el Snapdragon 8 Elite, para Galaxy, que está específicamente adaptado para este teléfono de 3 pantallas y es el más potente de Qualcomm. Tiene una batería de 5.600 amperios, que es la mayor que han metido Samsung hasta la fecha, con carga rápida de 45. Y en las cámaras, pues nada que decir, le mete las mismas cámaras que en el Z7 Fold. Es decir, 3 cámaras con una cámara principal de 200 megapíxeles y 2 cámaras frontales de 50, ¿no? Ya. Igual que en el Fold 7, ¿no? Uh-huh. Cosas en contra, ya te digo, el precio y los 309 gramos, que cuando estás mucho rato con ese tablet en la mano, pues evidentemente lo tienes que usar con 2 manos, ¿no? Claro. Pero que va a tener... otra cosa que tiene es que no puedes usar el Pen, el S Pen, que es el lápiz con el cual te permite escribir a mano, que es un accesorio que sobre todo para tabletas está siendo cada vez más usado, porque la tecnología de estos lápices ópticos permiten ya o sea, miles de grados de presión distintos para los grosores de trazo, para la precisión, y permiten hasta hacer dibujos artísticos, ¿no? Sí, antes era Y difícil encontrarlos, pero ahora ves los lápices ópticos por todos lados. claro, pues este dispositivo no es compatible y entonces pues esto se nota, ¿no? Se nota. Ya veremos a ver cuándo llega a Europa, todavía no sabemos, se va a lanzar en Corea y después se va a lanzar en Estados Unidos y en China. Y yo creo que a lo largo del año llegará a Europa, pero así ya empezamos a estar preparados, ¿no? Ten en cuenta que esta es la 7ª generación de plegables de Samsung, con lo cual estamos ante un producto muy maduro, ligero para lo que es y con una pantalla de 10 pulgadas. Veremos a qué precio nos llega aquí. ¿Y los plegables, tú crees que están funcionando en el mercado? Yo no veo muchos, ¿eh? O sea, No, que la muchos gente no, los compra, pero se pero... han abierto un nicho, es que son muy caros. Se Sí. han abierto un nicho porque hacen ese espacio intermedio entre el teléfono y el tablet, que hace, sobre todo para ejecutivos y para directivos que viajan mucho y que necesitan enseguida utilizar mucho el móvil y al mismo tiempo utilizar un portátil o un tablet, pues para todas estas personas es mucho más operativo llevar un único dispositivo que te haga las dos funciones que llevar dos. Sí, eso sí. Entonces, ya te digo que no es una cosa masiva, no es un uso masivo de teléfonos, pero cada vez más, porque ten en cuenta de que cada vez se utilizan siempre los teléfonos móviles, los más potentes no se utilizan para el trabajo, se utilizan para el ocio. Sí, para el ocio. Y los tablets, también, a medida que sean más grandes y mejores, pues se podrán utilizar para juegos, se podrán utilizar para ver películas, para ver series, y entonces poco a poco irán calando más. Bueno, pues lo iremos viendo y lo iremos contando en este programa, en Atomos y Bits, que cierra Por aquí supuesto. la edición de esta semana. Don José Manuel, que vaya muy bien la cosa y seguiremos en marcha la semana que viene. Por supuesto, aquí estaremos la semana que viene. José Manuel Nieves nos cuenta todo lo que hay que saber sobre la ciencia y la tecnología cada semana en Átomos y Bits, un programa que cuenta con la realización de Esteban Novillo y con el saludo de Pedro Pablo May en el micrófono. Pasad buena semana.